La lanza del emperador, por Aaron Dembski-Baunin. 4. El despliegue de Arcosa. 7 años antes de Nemeton. Arcosa estaba de regreso en el verdadero imperio. No aquí, en el borde de la decadencia del imperio. Yo era el Lot Solus para la operación, el único esclavo asignado a Amadeus para su uso. En ese momento todavía era el teniente Incarius, 5 años antes de su ascenso a teniente comandante. Varios otros ilotas estaban sentados conmigo en sus propios puestos de control, pero servían a otros guerreros en los escuadrones bajo el mando de Amadeus. Arcosa fue mi primera misión, y la primera vez que fui testigo de la brutalidad imposible de un marín espacial en acción. Arcosa, con la terrible ira de los ángeles del emperador, me enseñó a qué criaturas estaba sirviendo. Muchos de mis augméticos aún no se habían probado en el campo. El capítulo había remodelado mi cerebro, infundiéndolo piezas de máquinas, inundando sus rincones con conocimientos. Sabía cosas que nunca había aprendido. Recordé cómo hacer cosas que nunca había hecho. Esto todavía amenazaba con abrumarme. Luchar contra la marea de conocimientos desconocidos era como respirar manualmente. Cuando te detuviste a considerar el sentimiento, de repente fue un esfuerzo mantenerlo. Por un tiempo pensé que la locura me amenazaba. No basta con decir que los colores son más vibrantes y los sonidos más claros. Puedes saborear las palabras que dices. Los sonidos, especialmente las voces de los demás, se convierten en manchas de color en todo el campo de visión. Los recuerdos que buscas se enredan con los momentos de tu vida, mientras el ahora y el entonces se vuelven uno. Sueñas con mundos que nunca has visto y conoces sus culturas con una claridad que no puedes ubicar en tu propia infancia. Una vez perdí el dominio del gótico alto durante 3 días, y solo hablaba en un choque de los nuevos lenguajes implantados abruptamente en mi mente. Después de leer cientos de informes en los archivos del capítulo, sé que esto es similar al proceso que soportan los marines espaciales cuando son nuevos en su ascenso. Cuando sus mejoras genéticas están frescas, sus sentidos nadan y se fusionan a medida que se adaptan a la abrumadora información. No llegué al planeta para el despliegue de Arcosa. Permanecí a bordo de la fragata Victrix, conectado con mi maestro a través de la bahía de cogitadores que me rodeaban y los sistemas mejorados de su armadura. Tenía información óptica del objetivo de su Volter, del conjunto de presagios en su mochila que miraba por encima de su hombro, de ambos lentes oculares de su casco y de su ojo derecho biónico. Con mínima interferencia atmosférica, el vínculo entre nosotros siguió siendo verdadero, lo que el Adeptus Mechanicus llamaría la pureza de los datos limpios. Arcosa era un mundo verde que los levantamientos lo habían convertido en barro y cenizas, ennegreciendo su superficie. El pueblo se rebeló en nombre del hambre. La Pax Imperialis se derrumbó cuando ciudad tras ciudad perdió el control ante la rebelión. Regimientos enteros de la Fuerza de Defensa Planetaria se pusieron del lado de los rebeldes. La Red de Defensa Orbital disparó contra sí misma y contra la superficie, mientras diferentes facciones competían por el control de su poder letal. Cuando el Victrix alcanzó la órbita, lo único que quedaba era un puñado de débiles satélites y plataformas orbitales en manos de los rebeldes. El Victrix los torpedeó desde lejos y cortó sus restos con andanadas de cerca. Tan fácilmente como eso, éramos dueños del cielo. Mi maestro se desplegó a través de Thunderhawk, pilotándolo él mismo y acompañado por sus 2 escuadrones. El Victrix permaneció en estación, lista para vincular su bombardeo con las órdenes de Amadeus desde la superficie. La tarea de mi maestro era simple: inserción dentro de las filas imperiales, con miras a tomar el mando de uno de los pocos ejércitos restantes. 11 guerreros para cambiar el rumbo de una guerra, una operación bastante común para las fuerzas de ataque de los Marines espaciales.
Cada uno de esos guerreros poseía un hilota en órbita. Los esclavos los monitoreaban, les proporcionaban datos y vinculaban sus conocimientos con las percepciones de sus amos. Mi maestro ordenó que los restos imperiales anunciaran la llegada de la Legión Mentora con propaganda a nivel planetario. Pantallas rotas en ciudades sitiadas mostraban a los Marines espaciales en su gloria de ceramita, ofreciendo evidencia audaz de que el Imperio no se había olvidado de los defensores. Los informes de voz y los holos también brillaron en vivo dentro de las ciudades controladas por el enemigo, mostrando al enemigo que sus transgresiones no habían sido ignoradas. La venganza había llegado. Casi de inmediato hubo una oferta de armisticio. Una reunión de comandantes y embajadores fue propuesto por los líderes de la rebelión. Invocaron el legendario honor de los ángeles del emperador para reunirse, bajo un alto el fuego, solicitando que el señor de los Marines espaciales se reuniera con ellos en terreno neutral para discutir la resolución de la guerra. Los hilotas más cercanos a mi puesto se giraron en sus asientos, esperando la reacción de mi amo. Nadie creía que fuera otra cosa que una trampa. «Acepto», dijo Amadeus de inmediato. «Helot Solus, transmite mi aceptación desde el box de Victrix». Lo hice, pero el enemigo no había terminado. Dijeron que el buque de guerra en el cielo debía salir de la órbita geosincrónica y mantener una posición donde no pudiera disparar a la superficie. Los rebeldes utilizarían los pocos satélites que quedaban en la red para confirmar que se cumpliera esta condición. «Acepto», dijo Amadeus de inmediato. Otra solicitud citaba que mi amo viniera desarmado. Me dijo: «Explícales a ellos que eso no sucederá. Pueden traer guardaespaldas y temen por sus vidas». Al cabo de una hora, partió solo hacia el lugar acordado, una catedral del emperador triunfante devastada por la guerra en la profundidad de territorio neutral. Amadeus los estaba esperando al amanecer del día siguiente, inmóvil, completamente inmóvil. Observé a través de los lentes de mi maestro cómo los 6 diplomáticos y comandantes se acercaban a él, en el centro de la nave del templo caído. Las imágenes bajo sus botas eran un mosaico destrozado del emperador entronizado y rodeado de un halo de oro. Los pilares de piedra blanca que sostenían el techo abovedado estaban desgarrados por el fuego de las armas pequeñas. Cualquier escena de divinidad que alguna vez hubieran mostrado las vidrieras se perdió en la guerra. Estaban abiertos, tan austeros como los huecos de los dientes perdidos, ahora solo portales al cielo de la mañana. Cada uno de los emisarios había traído un guardaespaldas. Mientras los diplomáticos permanecían frente a Amadeus, otros 6 dignatarios armados y blindados esperaban formando un círculo suelto, rodeándolo. Honestamente pensaron que 6 serían suficiente. Trono, pero los compadecí por su ingenuidad. Los embajadores y sus soldados permanecieron con dignidad y confianza hasta que Amadeus se movió. Casi de inmediato mostraron signos instintivos de inquietud y miedo, ojos entrecerrados, labios comprimidos, microcambios en sus posturas. Los guardaespaldas no fueron diferentes. Sus dedos enguantados estaban apretados sobre las empuñaduras de sus rifles láser. 4 de ellos mantuvieron una mala disciplina en el gatillo, ya sea por inexperiencia o por miedo. La mayoría de ellos ocultaban bien su nerviosismo, pero su humanidad los traicionó ante los agudos sentidos de mi maestro y la precisión del equipo de guerra que usábamos. En la guerra, la información es poder, y nadie podría ocultarnos secretos. «Saludos», dijo Amadeus, mirando a cada uno de ellos por turno. Ya estaba escaneando a los emisarios reunidos a través del cogitador óptico que cubría el lente del ojo izquierdo de mi maestro. Relacioné rostros expuestos con archivos de imágenes en los archivos planetarios, asignando nombres y rangos a cada uno de ellos. Aunque hubiera sido demasiado optimista esperar un conclave pleno de la autoridad de los rebeldes,
Estos 6 hombres y mujeres representaban una porción significativa del liderazgo del levantamiento en el hemisferio sur de Arcosa. Los guardaespaldas llevaban yelmos integrales, pero 4 de ellos tenían números de serie y signos de rango en el blindaje, lo que hacía sencillo determinar sus identidades y relacionarlos con el censo planetario. Antes de que haya pasado 1 minuto, tenían sus registros de servicio. Transmití mis hallazgos a la pantalla de retina de Amadeus tan pronto como hice cada conexión. No dijo nada y no ofreció ningún reconocimiento. No esperaba menos. Simplemente estaba cumpliendo mi función. Los embajadores saludaron a mi maestro. Uno de ellos, vestido con una túnica en lugar del escudo antibalas de retazos que la mayoría de los demás habían robado, actuó como maestro de ceremonias. Antes de la guerra, había servido como dinastía menor en la jerarquía imperial. Habló con los gestos más ostentosos con las manos para enfatizar cada punto que expresó, como si el fervor de su monólogo lo obligara a hacerlo. Su versión de la verdad surgió de él. Lo animó. Me recordó a un toro grox febril, hinchado y envenenado por sus propios desechos no derramados, finalmente capaz de cagar. Del embajador brotó una marea de inmundicia moralista. Él contó las virtudes de la guerra, la necesidad de la misma, implorando al Lord Incarius que reconsidere su lealtad al régimen en caída. No habían convocado a mi maestro solo para matarlo. Habían venido a convencerlo de que su traición era virtuosa, que Amadeus y sus marines espaciales deberían estar de su lado. Esta causa pronto fue adoptada por uno de los otros, un autócrata de alto rango en la Fuerza de Defensa Planetaria. Este anciano afirmó que los rebeldes no eran menos imperiales que los defensores de las ciudades restantes y que todavía eran servidores puros del dios emperador. Sus gobernantes les habían fallado. Se estaban levantando para evitar que el planeta muriera de hambre. Mi maestro escuchó todo esto. Tomó algún tiempo. A lo largo de sus agravios, lo llamaban Señor. No se apresuró a corregirlos. ¿Usted plantea que la guerra terminaría si el gobernador imperial abriera los graneros subterráneos? Amadeus movió su mirada de izquierda a derecha mientras hablaba, fijando el objetivo en cada rostro. ¿Ese es el resumen de toda esta retórica? Compartieron miradas. Muchos de ellos se pusieron más erguidos. Como primer paso, dijo el comandante arcosano. Luego una reforma más amplia de la agricultura mundial para salvaguardar el futuro. Los graneros están vacíos, respondió Amadeus, como te han dicho repetidamente tus órganos de gobierno. Las tiendas se abrieron para alimentar a la gran cantidad de refugiados encerrados en las ciudades sitiadas. No es así, señor Incarius. Tenemos espías dentro de la regencia. Los graneros no están vacíos. El gobierno miente. Incluso si el gobernador nombrado por vuestro emperador intentara engañaros, vuestra guerra ha dividido este mundo. Lo han dejado inútil para la agricultura, en una escala necesaria para sostener a la población. ¿Cuántos agricultores yacen muertos, reclutados por ejércitos de ambos bandos? ¿Cuántos lucharon y murieron en lugar de cultivar la tierra? ¿Cuántos campos se han reducido a cenizas y nunca más producirán cosechas? Has presidido una rebelión por comida, solo para asegurarte de que Arcosa muera de hambre. Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos. Habían luchado con estas mismas verdades durante los años de su guerra. Habían matado a su mundo. Era natural que no estuvieran preparados para afrontarlo. La negación es siempre más feroz en aquellos que deben aceptar las verdades más duras. Sabemos que la guerra nos ha costado, pero una vez que tomemos el control, el comercio exterior se reanudará. Las rutas comerciales se reabrirán. Mi maestro se volvió hacia el hombre. La mayoría de los humanos se estremecieron ante el gruñido de las uniones de la armadura de Amadeus.
Dos de ellos se acercaron bruscamente a sus armas. Tal vez dentro de una generación. El tono de Amadeus era tan tranquilo como el desierto mismo. El comercio imperial en la región tardará décadas en restablecerse después de este periodo de inestabilidad prolongada. Además, ha despojado a Arcosa de sus valiosos recursos, asegurándose de que Case no tenga moneda para comprar las importaciones que necesita. Las rutas comerciales se reabrirán y los comerciantes te traerán la salvación que anhelas, solo para encontrar un mundo de huesos esperándonos. Runas naranjas aparecieron en mi monitor principal. Las percepciones transmitidas por mi amo, las armas que había visto hasta el momento entre los embajadores y sus guardaespaldas. Agregué otros 3 marcadores rúnicos, creyendo que eran bayonetas escondidas dentro de los puños de la chaqueta y, desde la posición de un hombre, una pistola atada a la parte posterior de su cinturón. Se escuchó un clic cuando mi maestro activó nuestro enlace de voz seguro. La runa gótica de ofuscación parpadeaba en azul en mi pantalla terciaria. Superposición de capacidades de voz, me dijo, ignorando al maestro de ceremonias que hablaba. Los datos ya estaban preparados. Mis instrumentos habían barrido la cámara y captaron 8 señales de voz, actualmente pasivas. Transmití una superposición al lente del ojo izquierdo de Amadeus, marcando a aquellos entre los humanos reunidos, capaces de comunicarse con sus fuerzas en otros lugares. Cada uno de los guardaespaldas y 2 de los embajadores. ¿Puedes bloquearlos?, preguntó. No desde esta distancia, maestro. Entonces tendrían que morir primero. No se les podía permitir pedir ayuda. Ya basta, dijo en voz alta a los embajadores. Varios de ellos se estremecieron. Este conclave ha llegado a su fin. Un oficial particularmente valiente se enfrentó a mi maestro. Nunca hubiera pensado que los ángeles del emperador vendrían a nuestro mundo y nos negarían toda esperanza. ¿Qué elección teníamos? ¿Deberíamos habernos acostado y muerto? ¿Deberíamos haber visto a nuestras familias morir de hambre cuando el racionamiento empezó a fallar? Tu respuesta emocional a mis palabras no me preocupa. No me importan las razones por las que traicionaste al imperio, ni las justificaciones a las que te aferras ahora. El comandante supo en ese momento lo que se avecinaba. La sangre desapareció de su rostro. Y esa ha sido siempre la señal más segura de un guerrero en los momentos previos a una batalla. Hombres y mujeres desprevenidos se enrojecerán y sus rostros se pondrán rojos. Los combatientes veteranos palidecen y la sangre fluye a sus músculos. No hizo ninguna diferencia. Mi amo los había condenado a muerte, y murieron. Cuando limpié su armadura esa noche, tuve que usar cepillos entre placas y aceites corrosivos para extraer la sangre de las uniones donde se había endurecido. Elot Solus, me dijo. Me estremecí como lo habían hecho los diplomáticos, y me volví hacia donde mi maestro estaba sentado frente a una consola de 9 pantallas, revisando los datos de su misión ese día. Maestro, ¿hay algún instinto dentro de ti que gritó esta mañana? No me miró cuando preguntó, y me pregunté si se trataba de una prueba. No entiendo. Elabora, contextualiza la consulta. Él todavía no me miró. Hay algo intrínsecamente humano dentro de ti, que se revela ante la muerte de otros humanos. Si esta era una prueba, su naturaleza me superaba. Eran traidores, respondí, y murieron como deberían morir los traidores. Él no asintió. No me reconoció en absoluto. Siguió analizando los datos de sus lentes, observando una y otra vez los cuerpos de los aristócratas y sus guardaespaldas dinásticos rompiéndose bajo sus puños, sus botas, sus casquillos de bala. Ese día dije la verdad. No sentí repulsión por la muerte, por la destrucción de aquellos hombres y mujeres traidores.
pero era la primera vez que veía a Amadeus en capacidad operativa, luchando en el campo. Nunca confundía a un marine espacial con un humano después de Arcosa.